Mira, ¿qué está cocinando? Aquí estamos preparando se llama chanfainita. Chanfainita. Para el Ahí está, desayuno que que van a realizar los bailarines. Ahí está. Ya se van a bailar con ganas, comiendo esta comidita. Ajá, es más otiki, mami. Es más otiki. Suti Adela Guillén Goyar. Mayamanta. Antilla Manta. Antillino. Ah, ya, pues. Ajá. ¿Qué hay prima tocha? Acá los punchaonidos que le llamamos, uno Ay. de los pastores hierve café o té Ah, ya, para ya. los bailarines que Bailarines. vienen a las 4 de la mañana. Ah, ya. Tomando este té y su Ah, ya. salen afuera a bailar. A bailar. Ya está. Listo. Por ahí, lo echa por ahí. Hola, mami. ¿Ya? Para canquia. Por ahí, por la mía. Catimanque chusana. Por ahí. Venga a tomar el cochoro. Venga a cochoro contigo. A la vista Hola, mami. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la cabeza? Me doy el hueso. Ayer has bailado mucho, pero.
Solo compórtate, compórtate solo. Señora. Papi. ¿Pronunciado? Sí, señora, mi cariño. Pues, le he hecho presente ya en otro lado a mi sobrino Julio César Guillén Bostinza y la esposa Amalia Tait Picalla, en donde de que estoy haciendo presente mi voluntad Grimaldo Guillén Villavicencio y la esposa Lucía Estefan Mendoza. Señora linda, bueno, bríndate pues, mi cariño con todos los criadores. Bueno, pues hoy día estamos en compromiso con el pueblo, usted, toda la familia, y bueno, estamos para colaborarnos entre nosotros, para darnos la mano. Bueno, gracias señora. Bueno, pues sírvete mi voluntad y aquí están los disfraces. ¿Ya, mami? Yes. Gracias. Julio.
¿Esto qué son? Para los bailarines. ¿Ah? Para los bailarines. Para los bailarines, Vestimentas. vestimentales. Todo. Sombreros. ¿Esto qué es, papi? No, papi, háblate. Saca el casco, el casco. Sombrero. Sombrero no hay tampoco, ¿no? Sí. Ah, ya. Sí, acá también, ¿no? ¿Cuántos hay? Hay que sacar todo eso. Que son de mujeres. Ah, mujeres. Ya, contabilizado sombrero. Contabiliza sombrero. Papi, ¿tú vas a saludar? Sí, dile. Papi, ¿tú tienes? ¿Has saludado? Dale, besito, papá. Sombrero de varones, esa la distribuyen a muchos jóvenes. Sí. Ahí, Ya, otro. Allá, al lado de mamita. Una hora tiene para que se cuelguen. Volteado, Teo. Hola. ya, anótala. Ahora, como va a ser otra fila, ya. No, normal, dale, que sea lo que alcance. Ya, es preciso. No, es que... Ya, eso es todo, ¿cierto? Ya. Presentes, a ver, señores capataces, hermanos presentes, tías, tíos, primas, sobrinos. Como de costumbre, el 24 siempre, todos los años se realiza este tipo de actividades, esta costumbre, por lo cual estamos pues siempre cultivando estas tradiciones y por lo cual pues como de norma estamos entregándole a los señores capataces los disfraces donde van a lucirse en la fecha hasta el 27. Creo que si quieres un pequeño amor para todos mis hermanos, mis familiares que me acompañan, dale si quieres como un estímulo. Gracias hermano, gracias. Ponte. Mira, papi. Ahí está. Agarra el sombrero. Agarra el sombrero. Bueno, hay dos tipos de sombreros, el mismo color, pero es diferentes. Este sombrero, por ejemplo, es para las señoras, para las damas. Y este que es un poco más grande son para los varones. Aparte de eso también hay otro sombrero para las damas, que también supuestamente van a sumarse familiares y se tiene que de todas maneras distribuir también. Creo que ese es el cariño, el amor que tengo a todos mis familiares, a los hermanos que me están acompañando. Gracias. Agarra al menos. Esas camisas. Reinaldo. Acá está el segundo paso.
Acá están las camisas, ahí están los pañueletas que van a cubrirse toda la espalda. Y acá están los pantalones que verdaderamente van a utilizar. Esos son los pantalones. Pantalón de montar. Así es. Es nuestra tradición, nuestra costumbre que nosotros cultivamos año a año en el mes de diciembre, adorándole a nuestro niño Jesús. Gracias. Listo, es todo. Ya, van a avisar lo que tienen, ¿eh? Ya. Ya, Aurelio. Pañoleta acá, pañoleta acá. Agua viene. Delicioso. Está delicioso. Ah, chicas. La cuchilla me ha quitado. Cocinitas. Sí, pues para algo, pañuelo también. Hemos cortado ahí. Sí. ¿No? Hola. Por parte de mi mamá, que está un poquito delicada, voy a empezar a repartir, que ella no va a poder. De repente más tarde se repone ya. Me ha dado una lista y yo voy a respetar esta lista porque yo en realidad, disculpen, pero no los conozco a todos. Entonces voy a empezar. Naida Paredes. Nélida. También está Nélida, pero dice Naida Paredes. O Aida, ¿no? Ya, Aida. Aida Paredes, ¿no? Es mi hija, pero ella no ha venido. A mí nomás. Ven. Y ahora sí, a Gladys, ¿ya? Guillermina. Lo guardan, también tienen que ponerse. Por eso me dijo, pero ¿quién dijo que me dijo? ¿Ah? Hablando, mi papá. ¿Hasta qué hora?
Estamos acá para acompañar, para hacer quedar bien a la familia. Bien, Taipe. Hermanos, como ustedes saben, a veces estamos perdiendo un poco nuestros usos y costumbres. ¿En qué sentido? En el sentido que ya no hay una responsabilidad como debe ser. A veces los suplicados bailamos unos por Ain. Estamos correspondiendo el Ain. Otros estamos Ainikusca, que dicen, ¿no es cierto, hermanos? Entonces esto debe ser el 100%. Si alguien me quiere hacer esa Ainisja, yo quiero ver en toda la fiesta, hermanos. De eso se trata, hermanos. Tan solamente quiero recomendar a todos los bailarines, hermanos, a la juventud más que nada. Bien, hermanos, presentes y hermanos, hermanas. De repente que somos puntas, yo quisiera, ¿no? Formarnos un grupo bonito entre nosotros, hermanos. Acá no es un reto entre nosotros, hermanos. Por favor, de repente nuestro hermano César ha tenido esa confianza en nosotros, es porque nosotros que vamos a ordenar el grupo. No somos mejores ni peores, somos hermanos. Yo le digo, hermanos, por manos, de acuerdo que tenemos plumas, todos ordenamos atrás, mejor, el medio, los restos, eso. Ante todo, pedir mi alto de vino a mi niño y segundo, desearles a todos mis familiares, empezando de mis tíos, de mis hermanos, de mi hija, de mi esposa, mis sobrinas, pedirles con todo amor y cariño, de inicio a final, acompáñenme. Creo que mi pobreza voy a tener que compartir, no solo con este grupo, vamos a tener que compartir con todos nuestros hermanos. Creo que para culminar, hermanos, por favor les pido que haya un poquito de disciplina, sí que vamos a brindarnos, pero todo limitado. Si buenamente uno se siente un poco embriaguito, más vale, caballero, retirarse, me voy a descansar, y eso que es la mejor forma o la forma de conducta, ¿no? Entonces ruego a todos los hermanos que a veces no se controlan, por favor, no exceder mucho, por favor, gracias. Las damas, organícense, por favor, quién va a ir en la punta. Ya, y cada uno con su pareja, por favor, ¿ya? Yo voy a terminar. Vamos a regresar, vamos a poner las plumas, mejor, perdón. Espérate, no me saco. Yo le pidan que un ojito de papi. Que venga el carrote acá adelante. Puede entrar más espacio. La música.
blanco, no tengo mano. Hasta adelante, vamos. Levantando mucho.
Despacio, despacio, aguanta un rato. Pisa, pisa. Guaileya,
Qué bacán, ¿eh? Mi prima René Bustiza. Es una prima para mí. Agradecerle de que lo bueno y lo malo siempre está a mi lado. Prima. Agradecerle su personalidad. Hola. ¿Cómo se lo? Hay una avenida Ahí allá. es como es, hermano, ya. Compañía de Jaguar. Sí, igual. Está de Carmonte. Me vine a acompañar a la hermana con todo cariño, con todo amor. Yo vivo allí con la capital. Estoy con mi hijo, César. Por ello se venido usted. Al último tenemos. Gracias. Bonita. Viene. Familia Soto. ¿Qué familia? Familia Soto, ¿ya? Soto. Mi suegra. Familia Soto, la primera. Y ahí está mi mamá. A ella tienes que ponerlo para Oye, era 200, ¿no? Acá 100, acá 100. ¿Qué pasa? Sí, tómalo, sí, tómalo.
Ese orden de nada,
Mi pollito, mi pollito. Todo grabado. Así, así. No te agaches.
No me estoy llevando poquito, no. Ahora van a llevar la cosa, ¿qué? ¿Me entiende? No puede entrar ya. Pero sean cortos, pues. Todos los años bailan ustedes. Escucha, mira cómo se cortean. Ábrelo. ¿Qué? El asado. Ábrelo. Pues. Chicha, bote. Kata balde tu chuchu. Chimate. Neme abre nada. Amala chaki para escola. Este malo, capataz, no nos ayuda a llevar a la plaza. Ahora te acaban a llevar cocinado. Claro, mejor es así, más práctico, porque la leña tienen acá, está llevando la leña a la plaza, es un problema. Cuidado que no se te salpique ya, mija. Quita el pavo aparte. Eso, ya me
Apégate, no nos vamos atrás. Hay que hacer escolta. ¿Están cansados? Ah. Aquí vamos ni nada. Chupan nada. Chupan nada. Esperando, presidente. Vamos con la igual. ¡Vale!
Sin mover, sin mover. Ese es zurdo. ¡Vaso! ¡Barro alto! ¡Toda la vida! No, esto no interesa. ¡Toda la vida, weón! ¡Esa! ¡La ronda! El otro grupo va a jalar a la
Compa. Dale, permiso.
Si el otro año esa hueva la han cantado, ¿no sabe? ¿Cuál día? Ya, vamos. Entonces, ¿por qué están cerrados ahí?
cariño. No salgan de ese sitio, no salgan de ese sitio. Pues estarían bailando para que traigan. Que sigan también, que traigan. Que me ayuden a traer, para presumir que me ayuden. Ya va, por favor. ¡Vamos! ¡Sola! No van a irse papá. La familia Astuparés, estamos agradecidos acá con el tío. En el año 2015 nos ha apoyado, hemos pasado una guailía, igualmente estamos acá. Toda la familia estamos y hay que gozarnos, hay que tomarnos 30 cajas de cerveza. ¿Tío? Gózate, bailate con tus querendores y ante mi papá, mi mamá Glay Paredes, mi papá Julio Asto, la familia Asto Paredes, estamos donando 30 cajas. ¿Ya? Salud, tío. Bueno, en primer lugar, pide de nuestro alto divino. Y de segundo, papá Tocayo. Tito, creo que, como alguien dijo, ya acá mi sobrino, la tita, a mí, creo que todas, sí creo que vamos a brindarnos, ahí está mi jefe, y brindaremos. Salud. Sí, bueno. Vale. Ahí está. Allá. Así, buenas tardes con todos. En representación de mi mamá, muy agradecido. Es muy bonito esas costumbres que ahora están presentando, ¿no? En este mes de diciembre. Entonces, de parte de mi mamá, muchas gracias, tíos. Un gusto conocerlos, de verdad que no los conocía la primera vez. Muchas gracias por su aprecio a mi padre y a mi madre. Y pues espero que nos acompañen en el resto de la fiesta. Muchas gracias. Ponte. Una fotito, ¿ya? Ya. Ven, pues. Ven. Te decimos la razón. Ven acá, ven. Petit, voy. Hermanos. ¿Ya, tío? Papá, Ya, papi, sírvete. muchas gracias. Sírvete con los querendores. Pero vamos a un segundo. Sírvete, mami. ¿Ya? Sírvete ahí con la familia, con los querendores, sírvete y... Sí, ya van a ir a recoger, van a revisar. Sobrino Walter. Sírvete, papá. Mi cariño. De tu tía. ¿Ya? Sírvete. Papá, sírvete. Querendores. A ver, sírvete. Vamos. Sírvete ustedes, mamá.
Mira, papá. Soy el hermano del Cargonte, el hermano Julio César. En este momento me estoy reuniendo con la familia de mi madre de Antabamba. De verdad, esto nunca pensaba que iba a suceder esto, que iba a llegar mis tías de Antabamba. Mis padres son de Antilla, mi madre es de Antabamba, o sea, somos Antabamba y Antilla. Estoy muy agradecido de verdad y emocionado a la vez. Muchísimas gracias a todo Raúl Pías, mi hermano. También esto lo has hecho con la finalidad de reunir a la familia. Muchísimas gracias, permiso. Contento de estar acá con toda la familia, mis hermanas, mi papá, ustedes, sobrinos, acá estamos. Y estamos pasando lo bonito. ¿Ya? Muchas gracias. Mi querido saludo a los vecinos que ya está pasando la vida. Para mí es un recuerdo muy grande de encontrarme con toda la familia, porque todo esto se hizo para reunir a toda la familia y sí también recordando también que mi hermana no está aquí. Agradezco a todos y cada uno de los felicitarles. Muy feliz hemos pasado todos acá y contentos con toda la familia. Agradecido de todo. Listo. Hola, alumna. Salud, hermano. Salud, tío. Salud, tías. Primera vez llegando a Antilla. En verdad, inculcando una vez más. Julio, siempre de lo poco que llegamos a conocer a la familia, nos hemos estimado, nos hemos amado bastante. De igual manera mis tías, aún más tengo una madre, hermana de mi madre Carrillo, que agradecer tanto esfuerzo que hicieron de llegar a la ciudad, supuestamente por querer a sus sobrinos. Agradecer ese sacrificio que hicieron, estoy de verdad bastante satisfecho. Tío, Lul, gracias papi, eres el eje de mi madre. Todavía tengo a decirles que yo tengo a mi tío y tías. El único, acá ya no tengo mi tío, ya. Solo mi hermano, mi hermanita, no hay otra. Familia lejana, mi tío. Pero una familia verdaderamente de confianza, cuando debo llegar a decir algo, ya no hay. Automáticamente me encuentro casi solo. Pero luego, pues, ojalá que esta unión, este grupo, siempre sigamos adelante. Por qué motivo hubiera, ¿no? Como quien habla, con otros hermanos, de repente, y estoy supuesto que vamos a estar ahí todos. Vamos a estar, vamos a tener. Gracias.